Ephesians chapter 4, let me read the first 6 verses. They're very short verses. Déjeme leer los primeros 6 versículos. Son I, cortos. therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. There is one body and one Spirit, even as ye are called, in one hope of your calling. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. One Lord, one faith, one baptism, Un Señor, una fe, un bautismo, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. About 2 weeks ago in our devotion at World Evangelism Center, 2 semanas atrás, en el tiempo devocional en el Centro de Evangelismo Mundial, Brother Wayne Huntley from Raleigh, North Carolina, talked to us for about 15 or 20 minutes about unity. el hermano Wayne Hiley nos predicó acerca de unidad por unos 15 o 20 minutos. And as he was speaking, God was speaking clearly to my heart about church growth. Y mientras él estaba hablándonos, el Señor me habló claramente acerca del crecimiento de la iglesia. You know, it's one thing to study for a sermon that you have to preach to others. Una cosa es estudiar por un mensaje que usted va a predicar a otros. It's something quite different when God just begins to speak to you and reveal things to you from His Word. Es otra cosa cuando el Señor le habla a usted y le comienza a revelar cosas en su palabra. One old preacher made the statement long ago, Un predicador dijo esto hace algún tiempo atrás. many preachers are driven by the pulpit to go find a sermon. Muchos predicadores son inspirados en el púlpito para aplicar un mensaje. Much better when you've got a sermon burning in your heart that makes you want to go find a pulpit. Es mejor cuando tiene usted un mensaje en su corazón que le arde y lo hace ir a buscar el púlpito. God spoke to my heart, Y Dios me habló a mi and corazón. I want to speak to you today from the subject, keep the unity. Y yo quiero hablarles a ustedes en este tema, mantengan la unidad. God bless you, you may be seated. Dios les bendiga, pueden sentarse. I believe that unity is the forgotten element of church growth. Yo creo que unidad es el elemento que se está olvidando en el crecimiento de la iglesia. Very often it is overlooked as a key to church growth. Usualmente pasamos por alto como la clave para que la iglesia crezca. When we talk about church growth, we often want to talk about tools and ideas and things we can do to make the church grow. Cuando hablamos de iglesia crecimiento, usualmente hablamos de herramientas, de métodos que van a ayudar a que la iglesia crezca. We don't always like to talk about attitudes and spirits and things that make us right before God and our brethren. Hay muchas veces que no nos gusta hablar de actitudes y espíritus que nos hace comportarnos bien con nuestros hermanos. But these things are just as much a part of church growth as the tools are. Pero estas son cosas muy importantes para el crecimiento de la iglesia, así como los métodos. We call ourselves the United Pentecostal Church. Nosotros nos llamamos como la iglesia pentecostal unida. I have been to some churches and some sections and some districts Yo he estado en algunas iglesias, en algunas secciones y en algunos distritos where I feared they were in danger of being sued for false advertisement. que les he visto que han estado en peligro de ser enjuiciados por propaganda falsa. It would have been all right if they had just called themselves a church. Y hubiera sido correcto si solamente se llamaran iglesia. And when I watched them worship, it would have been all right if they called themselves Pentecostal. Y si hubiera yo visto su alabanza, estaba bien que se llamen también pentecostales. But when I heard the gossip among them, Pero cuando oí toda esa and palabrería I saw entre the ellos division among y them, noté la división entre and the ellos dissension and the anger they had for one another, y la disensión y el enojo el uno con el otro, very obvious to me they were not united. era obvio que no estaban unidos. We need to be the united Pentecostal. Necesitamos ser la iglesia pentecostal unida. The Apostle Paul said that we should endeavor to keep the unity.
El apóstol Pablo dice que tenemos que esforzarnos por guardar la unidad. He did not say we must keep the unity. Él no dijo debemos de guardar la He unidad. didn't say that unity would be automatic. Él no dice que la unidad va a ser algo espontáneo. We've got to work at keeping the unity. Él dice tenemos que trabajar para We have to mantenernos unidos. endeavor to keep the unity. Nosotros tenemos que esforzarnos para mantener la There unidad. has to be an effort on your part and mine if we're going to have unity one with another. Tiene que haber un esfuerzo de mi parte y de su parte para guardar la unidad. There's a famous American by the name of Thomas Carlyle. Hay un americano muy famoso, su nombre es Thomas Carlyle. And he made this statement, men's hearts ought not to be set against one another. Él dijo esto, los corazones de los hombres no han sido creados para enfrentarse unos con otros, But they should always be set with one another. pero siempre deben estar en conjunción con los otros. And all against the enemy, he said. Y todos juntos en contra del enemigo. Sometimes I'm afraid we have forgotten who the enemy is. Hay veces que pienso que nos hemos olvidado quién es nuestro enemigo. The enemy is not my brother. Mi enemigo no es mi hermano. The enemy is not a neighboring United Pentecostal Mi church. enemigo no es un vecino ministro de la The Iglesia enemy Pentecostal is Unida. not my leadership. Mi enemigo no es el liderazgo. The enemy is not somebody that perhaps has a different opinion than I do. Mi enemigo no es alguien que tiene una opinión diferente a la mía. The devil is our enemy. El diablo es nuestro enemigo. Our hearts need to be joined together, Y nuestros corazones deben de unirse. and all of us against him. Y todos contra él. Now let me make you understand something today. Déjenme explicarles algo a ustedes. We are so caught up in conquering our foes here in this earth Nosotros estamos tan concentrados en conquistar nuestras faltas aquí en esta tierra that we often overlook who our real enemy is.